Buenas noches para todos, mi nombre es Viviana Pizarro y en la noche de hoy vamos a ver el paso a paso de la elaboración de nuestro proyecto Sistemas Facturación por capas, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que nosotros hicimos fue crear cada una de las capas. Entonces, acá podemos ver esta primera capa, que es la capa acceso a datos, que es la encargada de acceder a los datos, ¿cierto? Esa capa está con su clase acceso a datos. Acá la vemos, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos la capa lógica de negocios que está con sus clases. Le creamos pues las clases clase empleados, clase de seguridad y la clase validar usuario. En esa capa lógica de negocios es la que recibe o envía información a la capa de presentación y accede a la capa acceso a datos. ¿Cierto? Y finalmente tenemos la capa de presentación, que esta capa ya estaba, solo pues que la editamos y le pusimos capa presentación y allí es donde están contenidos todos los formularios, ¿cierto? Acá los podemos ver. Bueno, ya después de haber creado cada una de las capas, lo que hicimos fue crear las referencias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que la capa lógica de negocios está referenciada con la capa acceso a datos. Acá podemos ver en referencias, capa acceso a datos. Y la capa presentación está referenciada con la capa lógica de negocios. Bueno, esas son las referencias que creamos. Bueno, ya después de haber creado las capas y de haber creado las clases que creamos, que las acabamos de mostrar, y haber creado las referencias entre las capas, lo que hicimos fue introducir los códigos. Entonces ahora vamos a ver los códigos que introducimos. Bueno, entonces tenemos la capa acceso a datos. Vamos a ir a la clase acceso a datos. Bueno, entonces dentro de esta clase el código básicamente pues que se introduce dentro de esta clase nos permite la conexión con la base de datos, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es que le vamos a dar las propiedades a la clase, ¿cierto? Entonces le damos las propiedades a la clase. Ya de ahí vamos a crear el constructor. Acá. Entonces creamos el constructor para parámetros de entrada, ¿cierto? Este de acá. Y ya creamos el constructor para parámetros de salida, ¿cierto? Ahora vamos a crear los métodos de abrir la base de datos, pues para abrir la conexión con la base de datos y finalmente el método para cerrar la conexión con la base de datos. Entonces, básicamente, pues ese es este código en la clase acceso a datos, ¿cierto? Para poder acceder a esa base de datos que nos permite la conexión con esa base de datos. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la capa lógica de negocios, ¿cierto? Y vamos a entrar a la clase empleados. Bueno, entonces, em, esta clase empleados utiliza, utiliza la capa acceso a datos. Acá podemos ver que estamos diciendo que using capa acceso a datos, ¿cierto? Utiliza esa capa acceso a datos para poder ejecutar las consultas de SQL. Bueno, entonces lo primero que vemos son estas propiedades que son las que definen los atributos de un empleado. Ya de ahí vamos a empezar a crear cada uno de los métodos. Entonces, el primer método que creamos es consulta empleado, que nos permite consultar en la tabla. Acá dice from TBL empleado, entonces consultar en la tabla empleados y devuelve todos los registros, ¿cierto? Bueno, ya de ahí vamos a crear el método filtrar empleado.
que nos permite pues también consultar, pero con ciertas restricciones, ¿cierto? Entonces ya lo filtramos como lo necesitemos. También de la tabla empleado. Ya de ahí tenemos el método consultar rol, que nos permite la búsqueda de algún empleado eh, de un rol, ¿cierto? Entonces aquí dice que es de la tabla roles. Bueno, este código básicamente nos permite realizar el CRUD completo sobre los empleados. Listo, bueno, entonces ahora vamos a ir a nuestro formulario login para que miremos el código que se creó dentro del formulario login. Bueno, entonces, este código permite al usuario ingresar el nombre de usuario y la contraseña, ¿cierto? Para validar el usuario. Si los datos que el usuario ingrese son correctos, se muestra, este nos llevaría al formulario principal. Formulario principal, que es este. Entonces, si los datos que el usuario ingrese son correctos, lleva al usuario a este formulario principal. De lo contrario, pues se le notifica al usuario que las credenciales no son válidas, ¿cierto? Bueno, esa clase validar usuario, esa clase validar usuario es la que se encarga de verificar todas las credenciales. Bueno, básicamente pues es eso. Por ahora pues la funcionalidad en el momento no nos está funcionando pues el código. Introducimos pues ya como todos los códigos en cada una de las clases que se crearon. Está pues la clase de seguridad, cada una está pues como con los códigos, pero en el momento no nos está funcionando. Muchas gracias.